Muy buenos días para todos. En el presente proyecto les vamos a hablar un poco sobre el contexto de la pena de muerte en Colombia en la actualidad y asimismo el impacto que este mismo genera en la sociedad, teniendo en cuenta que es un tema que genera bastante controversia. Inicialmente les vamos a hablar sobre el proceso al cual nosotros llegamos como grupo para poder identificar esa pregunta problema, y es que inicialmente alguna gente considera que realmente el hecho de implementar una pena de muerte en Colombia va en contra o viola el derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. La gente considera que el hecho de implementar una pena de muerte viola de manera directa este derecho y realmente pues se nota de cierta forma una imparcialidad sobre las demás personas. También la gente considera, por otro lado, que realmente sí se debería implementar una pena de muerte, ya que de cierta forma esto pone fin irremediable a que este tipo de individuo no vuelva a cometer este tipo de acciones y así evitar pues que vuelva a causar daño sobre otra persona o sobre otra víctima. De cierta forma también se considera que el hecho de que una persona sea recluida realmente es premiarlo, ya que esto le garantiza a esta persona que tenga sus tres comidas al día, que asimismo pues tenga un techo, y realmente pues esto sería de cierta forma premiarlo, por lo cual pues también se pone a consideración el hecho de implementar una pena de muerte en Colombia. Les voy a hablar sobre el impacto social que trae la pena de muerte. Bueno, socialmente hay personas a favor y personas en contra. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran en contra es porque van fundamentalmente en el derecho de la vida y porque en las épocas anteriores y muchas veces en la actualidad se ve que los más vulnerables, que son las minorías étnicas, los pobres, la iglesia, ¿sí? Todas las personas se ven como más afectadas con la pena de muerte por tener este hallazgo. Pero las personas que están a favor, pues piensan como que los delitos de primer grado, tales como el homicidio, el maltrato animal, la violación, deben ser castigadas con una pena de muerte, porque es como un castigo justo que le da como a las víctimas esa tranquilidad como de que la justicia en cierto modo hizo justicia, aunque no repare el daño que le causaron sus victimarios. Ya la abarcamos a partir de la pena de muerte a nivel mundial. En el siglo XIX se consideró un acto común para sancionar acciones radicales que dañaban a la sociedad. Actualmente, en países como Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos son los que más se ejecutan esta pena. Sin embargo, debido a las reformas constitucionales que se han buscado que el derecho fundamental de la vida prevalezca sobre la imposición de la pena de muerte, esto ha llevado a que se hayan buscado otros medios que sean considerados para sancionar estas acciones dañinas en la sociedad. Con base en esto, se ha visto una disminución significativa de ejecuciones de individuos gracias a las reformas implementadas en diferentes países para el siglo XXI. Esto implica que la pena de muerte se utiliza solo para actos más reprobables, lo que garantiza el derecho a la vida. En consecuencia, ha habido una reducción del 80% en la aplicación de la pena de muerte. Las implicaciones de aprobar la pena de muerte en Colombia confirmaría que el derecho a la vida se está siendo vulnerado. Se debe tener presente si es fundamental castigar este impacto con una pena de muerte o, por el contrario, el derecho a la vida es más importante. Hoy en Colombia se está haciendo indagaciones si una pena de muerte puede ser un castigo para las personas que cometan delitos graves, como lo son el homicidio, tortura, terrorismo, manipulación de armas blancas de forma ilegal, consagraciones sexuales a adultos o niños, tratas de personas, entre otros. Si bien son delitos que han causado daño sobre la sociedad, podría considerarse que son imperdonables, porque el daño que está generando no puede ser remediado, incluso ni con una pena carcelaria. Es por eso que este tipo de personas podrían volver a cometer estos delitos y se sabe que se llegaría a parar nuevamente a una cárcel, lo cual pone en duda tener que implementar la pena de muerte en Colombia porque esta garantizaría que los reclusos no vuelvan a cometer delitos. En Colombia la pena máxima es de 50 años para delitos graves, pero esto no garantiza que los delincuentes no vuelvan a delinquir después de ser liberados. Aunque los delincuentes saben que no serán castigados de manera drástica, también saben que la privación de la libertad no es considerada un castigo fuerte en la sociedad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hipótesis, pero no cabe recalcar la pregunta de investigación. Esta nos dice,
¿Qué implicaciones tendría castigar con la pena de muerte a los reclusos de Colombia en pleno siglo XXI? Es una pregunta que tiene muchas soluciones, pero para hablar de soluciones hay que dar ejemplos. Un claro ejemplo son los países potencias como son los Estados Unidos, Alemania, China, entre otros, que han adaptado la pena de muerte en sus leyes y así castigar de una manera justa a las personas que cometen delitos graves, como es el caso de los asesinatos, violaciones, entre otras cosas que van a ser mencionadas más adelante. En cambio, aquí en Colombia pues no sucede esto. Hemos tenido muchos dirigentes que no proponen estas leyes y pues pienso que es algo muy grave, y la idea pues con esta investigación es llegar a entender a sus víctimas y a los agresores el por qué es importante castigar a las personas con pena de muerte, ya sea por venganza o por justicia a las víctimas.